Buenas tardes, bienvenido. Mi nombre es Giovanni Pinto. Yo le voy a hablar sobre la comisión, los elementos del contrato, los vicios del consentimiento, el contrato de compra y venta y el arrendamiento. Para los romanos entonces existía un elemento fundamental de la comisión, la cual era la voluntad de las partes, por lo que esta figura constituía ley entre las partes y las obligaciones. Por tanto, hacía nacer una obligación entre las partes contratantes, aunque para ésta tuviera fuerza ejecutoria, debería tener una causa civil. La antigua concepción del contrato en el derecho romano, dicho entre otras palabras, los contratos eran convenciones que tenían causa civil aprobada por las leyes. Sabido que es la manera convención o pacto, era solo el simple de acuerdo que por sí mismo no generaba acción ni vínculo obligatorio. Para que esa convención se transforme en contrato era necesaria una causa civil. El contrato entre los romanos. Toda convención destinada de producir obligación, aunque el derecho natural reconocía que si el objeto de la comisión era ilícito, aquel que se había comprometido libremente estaba obligado, porque toda convención ilícita era legalmente obligatoria por el derecho romano. Jamás admitió ese principio de forma absoluta, y aun en la época de Justiniano, por los días finales del imperio, el simple pacto no estaba para crear la obligación civil. En el derecho civil solo se reconocía la obligatoriedad si ésta estaba acompañada de ciertas formalidades que dieran fuerza y certidumbre al consentimiento de las partes, para así evitar pleitos y encerrar los límites precisos de las voluntades. En el artículo 1133, Código Civil de Venezuela, el contrato es una convención entre dos o más personas para constituir reglas, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Las clases de contrato. Contrato unilateral. En el artículo 1134 del Código Civil de Venezuela contempla el contrato es unilateral cuando una sola de las partes se obliga y no existen obligaciones recíprocas. Por ejemplo, tenemos un préstamo o una donación. En el contrato bilateral del artículo 1134 del Código Civil de Venezuela, el contrato es bilateral cuando se obligan recíprocas de las partes. Por ejemplo, tenemos una compra y venta. Contrato oneroso. En el artículo 1135 del Código Civil de Venezuela contempla el contrato es a título oneroso cuando cada una de las partes trata procurarse una ventaja mediante un equivalente. El contrato aleatorio. En el artículo 1136 del Código Civil de Venezuela, el contrato es aleatorio cuando para ambos contratantes o para uno de ellos la ventaja depende de un hecho casual. Elementos existenciales para un contrato. Tenemos capacidad, consentimiento, objetos y causa. La capacidad puede contraer las personas que no estuvieron declaradas incapaces por la ley. Son incapaces para contratar en los casos expresados por la ley los menores, los entredichos, los inhabilitados y cualquier otra persona a quien la ley le niegue la facultad de celebrar los determinados contratos. En cuanto al consentimiento, es aquel cuyo consentimiento haya sido dado consecuencia de un error, de derecho o de hecho, excusable o arrancado por violencia, o sorprendido por dolo. Puede pedir la nulidad del contrato. El objeto debe ser posible, lícito, determinado o determinable. La causa, la obligación fundada en una causa falsa y ilícita, no tendrá ningún efecto. La causa es ilícita cuando es contraria a la ley, a las buenas costumbres o al orden público. Las clases de los contratos romanos. Desde los fines de la República determinaron 4 clases de contratos según la formalidad de la convención. Tenemos contratos formales, contratos no formales y los contratos formados salvo consenso o contratos innominados. Vamos a hablar de contratos formales. Los contratos verbis o verbales, los cuales están acompañados de las palabras solemnes. Los contratos no formales, que son imperfectos, son los de cuando se han entregado una cosa u objeto al deudor. Este puede ser el mutuo o préstamo de consumo, el comodato o préstamo de uso, el depósito y la prenda. Los contratos formados solo consenso,
donde solo existe un acuerdo entre las partes. Estos son la venta, la sociedad, el mandato y el arrendamiento. Los contratos innominados aparecieron en el reconocimiento de determinadas convenciones que no figuraban a la lista tradicional de los contratos. En 4 clases se apartaban los contratos típicos del derecho clásico y se agrupaban en 4 clases distintas. Dos para que des. Cuando la presentación de cada una de las partes consintieran en dar alguna cosa. Do u facer, doy para que hagas una cosa y la otra presta cierto servicio. Facio u des, hago para que des, en sentido inverso de lo anterior. Facio u faceáis, hago, hará que haga, intercambio de servicios. Vicios del consentimiento. El error, falsa apreciación de la realidad, creer falso y verdadero lo falso, en sentido general. Es una falsa apreciación de la realidad que el sujeto derecho realiza espontáneamente o con ocasión de expresiones, maquinaciones u actuaciones externas en el mismo. Incluye el dolo, es una falsedad, apreciación de la realidad que incurre el sujeto del derecho por una perturbación física o violentiva. También el error se distingue en 2 categorías: el error de derecho, error del hecho. Este último se clasifica entre error en la sustancia y el error de la persona. Error de derecho recae sobre la asistencia, las circunstancias, sobre el efecto y las consecuencias de una norma jurídica. En el artículo 1147 del Código Civil de Venezuela contempla la transacción no es anulable por error de derecho conforme al artículo 1147 del Código Civil de Venezuela, sino cuando sobre el punto de derecho no ha habido controversia entre las partes. La formación del contrato entre ausentes. Existen diversas teorías respecto al momento en que un contrato despliegue sus efectos jurídicos cuando se trata de partes distanciadas físicamente entre sí. Confluyen en diversas teorías. La teoría de la emisión entiende que la oferta es aceptada en el momento en que se produce la aceptación del aceptante. Teoría de la emisión o expedición. La aceptación se produce en el momento en que se acepta y se da remisión de dicha aceptación al oferente. Teoría de la recepción. La aceptación se produciría en este caso tras la aceptación, emisión y llegada de esta última al ámbito donde el oferente realiza su actividad, una empresa, un domicilio o entre otras. Los contratos nominados hace referencia a todos los contratos que aparecen en el Código Civil con su correspondiente nombre que se le denomina existente, varios tipos de contratos. En este tipo de contratos, como pueden ser los contratos de compra y venta, los contratos de donación, los contratos de arrendamiento o los de depósito. Mientras tanto, los contratos innominados están delimitados por su fundamento de no estar incluidos en el Código Civil. Además, este tipo de contratos se caracteriza por ser su atipicidad, no poseer el elemento que regulan para su creación. En cambio, su forma no debe alejarse de los diversos puntos que determinan su existencia, así como la consideración de que estos contratos sean válidos a todos los efectos. Compraventa y el arrendamiento. La compraventa es un contrato consensual, sin nada máctico, perfecto y de buena fe, por el cual una persona llamada vendedor se obliga a entregar una cosa a otra llamada comprador, garantizándole la posesión, la pacífica y la tranquilidad de la cosa, y éste se compromete a pagarla en dinero. Elementos esenciales de la compra y venta. A. Formación del consentimiento. Por regla general, se forma el mero consentimiento de las partes manifestadas de cualquier forma. Si las partes lo ponen por escrito, este le servirá como un medio de prueba, pero igualmente hubo contrato desde que se llegó al acuerdo, por lo que ninguna de las partes podrá arrepentirse unilateralmente del contrato y nacen todas las obligaciones que él deriva, excepto en los casos
que las partes acuerden que la compraventa no valdrá. Mientras tanto, no se ponga un escrito. También en el caso debe haber dado arras. Originalmente en Roma, desde entonces, si la compraventa se celebra con arras, cualquiera de las partes podría desistir del contrato. El que dio las arras, la pérdida, y el que recibió debería devolver el duplo. Las cosas vendidas justo con el precio es uno de los elementos esenciales propios de la compra y venta. La cosa vendida puede ser cualquier naturaleza, corporal o incorporal. La cosa corporal puede ser un mueble o un inmueble. Si se vende lo ajeno, la compraventa vale, pero ello sin perjuicio de los derechos del dueño. Lo que vale es el contrato que genera las obligaciones entre las partes que lo han celebrado. No es necesario que la cosa exista a la celebración del contrato. Basta que con que se espere que exista, se analizan dos situaciones posibles, que se compre la misma, entonces el acto se entiende celebrado sujeto a la condición suspensiva de que efectivamente vaya a existir algo. Si no llega a existir la compra y venta, no produce ningún efecto por falta del objeto.